En San Diego, una mujer filmó a su papá internado en el hospital a las 6:20 de la mañana. 10 minutos después, cuando volvió a la habitación, la cama estaba vacía, limpia y tendida, y el sistema del hospital decía que él nunca había existido ahí. Eso es lo que vas a escuchar hoy. Un caso con detalles que no cuadran por más que uno lo intente. Me da mucho gusto que estés aquí. Suscríbete para que este canal llegue a ti cada vez que suba algo nuevo. Deja tu like, que eso le da fuerza a este canal para seguir creciendo. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto, porque eso me ayuda a hacer contenido que valga tu tiempo. Y ahora sí, que empiece la historia. Hay una cosa que no logro explicarme desde el día que fui al hospital a recoger a mi papá. El prontuario decía que había sido dado de alta a las 6:12 de la mañana, pero a las 6:20 yo tenía un video grabado con mi teléfono donde él seguía en la cama con el suero puesto. Yo siempre grabo todo en el celular porque aprendí hace años que la burocracia es más fácil de pelear cuando tienes pruebas. Así que cuando llegué a la habitación ese día, lo primero que hice fue sacar el teléfono y grabar a mi papá todavía acostado, todavía con el suero en el brazo, todavía en el hospital. Bajé corriendo a la administración para preguntar por qué decía que había sido dado de alta si él seguía en la cama. Y cuando volví 10 minutos después, la habitación estaba vacía, limpia, con las sábanas cambiadas, como si mi papá nunca hubiera estado ahí. No había nada en la cama, no había nada en el piso, no había ninguna señal de que alguien hubiera pasado la noche en ese lugar. Y eso fue lo que me hizo entender que algo muy malo estaba pasando. Para entender lo que pasó ese día, necesito contarte un poco de cómo era mi papá y por qué yo estaba tan pendiente de cada detalle de su internación. Mi papá había llegado al hospital una semana antes con problemas respiratorios. Nada que pareciera grave en el momento, pero los doctores dijeron que necesitaba quedarse internado para hacerle estudios y asegurarse de que no fuera algo más serio. Yo soy madre soltera y trabajo en una oficina de seguros, así que no tenía mucho tiempo para estar en el hospital todos los días, pero iba cada mañana antes de ir al trabajo y cada tarde después de salir, porque mi papá era lo único que me quedaba de familia cercana. Ese martes por la mañana me llamó el hospital diciendo que mi papá había mejorado mucho y que probablemente lo iban a dar de alta ese mismo día, así que salí del trabajo más temprano para estar ahí cuando lo liberaran. Cuando llegué a la habitación, mi papá estaba durmiendo, así que me senté en la silla al lado de la cama y esperé a que despertara. Y mientras esperaba, decidí grabar un video rápido para tener constancia de que él estaba bien y que el hospital había hecho un buen trabajo. En el video se ve a mi papá dormido, el suero todavía en el brazo, la máquina de monitoreo al fondo. Todo normal. Todo como debería ser en una habitación de hospital donde alguien está a punto de ser dado de alta. Después de grabar, bajé a la administración para hablar con alguien sobre los papeles de la alta y para preguntar si había algo que yo necesitara firmar o algún medicamento que tuviera que recoger en la farmacia. La recepcionista me dijo que mi papá ya había sido dado de alta a las 6:12 de la mañana, que los papeles estaban listos y que podía pasar a recogerlo cuando quisiera, pero cuando le mostré el video que acababa de grabar a las 6:20, ella no supo qué decirme. Subí corriendo de vuelta a la habitación, esperando encontrar a mi papá despierto y listo para irse. Pero lo que encontré fue una habitación vacía, limpia, con las sábanas nuevas, como si nadie hubiera dormido ahí esa noche. Llamé a una enfermera y le pregunté dónde estaba mi papá, y ella me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que ella no había visto a ningún paciente en esa habitación esa mañana. Volví a bajar a la administración con el video en la mano, mostrándoselo a todos los que quisieran verlo, diciendo que mi papá estaba en esa cama hace 10 minutos y que ahora había desaparecido, pero nadie parecía entender lo que estaba pasando. Una recepcionista me dijo que nunca había visto el nombre de mi papá en el sistema, que no había ningún registro de que él estuviera internado en ese hospital. Pero cuando le mostré el prontuario que me habían dado cuando lo internaron, ella se quedó mirándolo sin saber qué decir. Un seguridad que estaba cerca se acercó y me dijo que sí, que él recordaba a mi papá, que lo había visto varias veces en los pasillos, porque él siempre hablaba de Juárez, de su familia en México, de que quería volver cuando se recuperara. Pero cuando le pregunté al seguridad si sabía dónde estaba mi papá ahora, él cambió de expresión y dijo que no sabía nada, que mejor no hablara de eso, y se fue caminando rápido como si tuviera miedo de haber dicho demasiado. Pasé las siguientes horas hablando con doctores, enfermeras, administradores,
Y todos me decían algo diferente. Algunos decían que mi papá había sido dado de alta, otros decían que no había ningún registro de él y nadie podía explicarme dónde estaba. Finalmente, un doctor me llevó a un lado y me dijo que había un problema con el sistema de registros del hospital, que a veces pasaba que los datos se duplicaban o se perdían, y que probablemente mi papá estaba en otra habitación o en otro piso, y que solo era un error administrativo. Pero yo sabía que eso no era verdad, porque yo había visto a mi papá en ese video hace menos de una hora, y ahora no estaba en ningún lado, y nadie parecía saber dónde había ido. Cuando estaba a punto de llamar a la policía, encontré algo en el bolsillo del abrigo que mi papá había dejado en la habitación, una pulsera de hospital con su nombre, la pulsera que debería haber estado en su muñeca. Bajé a la administración y le mostré la pulsera a la recepcionista, pidiéndole que leyera el código de barras para ver si eso me daba alguna información sobre dónde estaba mi papá. Ella pasó la pulsera por el lector de códigos de barras y la máquina hizo un sonido raro, como si no reconociera el código, y cuando ella miró la pantalla, su cara cambió completamente. Me dijo que el código de barras no correspondía a ningún paciente en el sistema, que apuntaba a un nombre que no existía en los registros del hospital, y que eso era imposible, porque las pulseras se generaban automáticamente cuando se internaba a un paciente. Yo le pedí que me dejara ver el video que había grabado, y cuando lo vimos juntas, ella notó algo que yo no había visto. La cara de mi papá en el video parecía saltar de un fotograma a otro, como si alguien hubiera editado el video de una manera muy mala, borrando partes y pegando otras. Eso fue cuando entendí que algo mucho más grave estaba pasando, algo que no era solo un error administrativo o un problema con el sistema de registros. Pasé los siguientes días tratando de encontrar a mi papá, hablando con más gente en el hospital, pidiendo que revisaran las cámaras de seguridad, pero cada persona que hablaba conmigo parecía tener miedo de ayudarme. Un día, mientras esperaba en el pasillo del hospital, un funcionario de mantenimiento se acercó a mí y me dijo que había un elevador viejo en el sótano, que iba a un piso que no aparecía en ningún plano del hospital, y que a veces escuchaba ruidos raros viniendo de ese piso. Cuando le pregunté qué clase de ruidos, él se asustó y cambió de tema, diciendo que mejor no hablara de eso, que era peligroso, y se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí buscar a otras familias que hubieran tenido experiencias similares, y después de hablar con varias personas, encontré a 2 familias más que habían tenido altas extrañas en el mismo mes que mi papá. Las 2 familias eran hispanas, como la mía, y en los 2 casos, los pacientes habían sido dados de alta según el sistema, pero sus familias los habían visto en video o en persona después de la hora de la alta. Cuando les mostré el video de mi papá, las otras familias me dijeron que ellas también habían grabado videos, y que en los videos de ellas también había fallos, como si alguien hubiera editado las grabaciones de una manera muy burda. Eso fue cuando me di cuenta de que no era un error aislado, que había un patrón, y que ese patrón involucraba a familias hispanas y a un hospital que parecía estar ocultando algo muy importante. Una noche, mientras revisaba el video de mi papá por enésima vez, escuché algo en el audio que no había notado antes. La voz de mi papá, muy débil, diciendo algo en español que me heló la sangre. Él decía: «No firmes nada, si te ofrecen traslado, corre». Y después, alguien fuera de la cámara preguntaba: ¿intercambio o devolución? Y esa pregunta no tenía ningún sentido en el contexto de un hospital. Escuché esa parte del audio una y otra vez, tratando de entender qué significaba, qué era ese intercambio o devolución, y por qué mi papá estaba diciéndome que corriera si me ofrecían un traslado. Llevé el video a la administración del hospital y les mostré el audio, preguntándoles qué significaba esa pregunta, pero todos negaron haber escuchado nada. Y uno de los administradores me dijo que si seguía haciendo acusaciones sin pruebas, me iban a demandar por difamación. Salí del hospital asustada, con el teléfono en la mano, el video guardado, y sin saber qué hacer. Pero cuando llegué a mi auto, encontré algo debajo del limpiaparabrisas que cambió todo. Era un sobre pardo sin identificación, y adentro había un carné viejo de un centro de detención o despacho, y un papel con una sola frase: «Devoluciones pasan por Nogales», y en el reverso, un símbolo que me pareció familiar. 3 líneas paralelas, exactamente igual a las que había visto en fotos de otro caso que no sabía que estaba conectado con el de mi papá.
¿Recuerdas el papel que decía que las devoluciones pasan por Nogales? Si quieres saber qué está pasando en esa frontera, no te pierdas el próximo video de esta serie. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.